Siendo las 3 de la tarde, empezamos entonces. Voy a admitir a todos los... Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la charla aduanera sobre sanciones e infracciones aduaneras, que organiza la SUNAT con el apoyo del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Para las palabras de bienvenida, invitamos al señor Vázquez Nieva, presidente del sector logística del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes con todos. Primero que nada, queremos darles la bienvenida a todos ustedes a este evento de sanciones e infracciones aduaneras, ¿no?, organizado por el Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, también conocido como el XCOM, ¿no?, y siempre con el valiosísimo apoyo de SUNAT Aduanas, ¿no?, a quienes además queremos agradecer por mantener siempre una estrecha relación con nosotros y que nos permitan contar con grandes especialistas en los diferentes temas aduaneros y facilitación de comercio que nos ayudan en nuestros seminarios o en webinars, ¿no? Nuestro objetivo principal con nuestros seminarios es mantener actualizados a todos nuestros asociados, ¿no?, tanto exportadores, importadores y operadores, con las últimas regulaciones y procedimientos que requieran para efectuar con éxito sus operaciones de comercio exterior. Como ya mencioné, nosotros queremos seguir teniendo como un aliado estratégico a la SUNAT, ¿no?, para que siempre nos apoyen en difundir nuevas normativas, procedimientos y otras herramientas para facilitar nuestro comercio exterior. Nosotros quedamos siempre a su disposición. Finalmente, también queremos agradecer al doctor Javier Ollarse, funcionario de la nueva Intendencia Nacional de Impugnaciones, ¿no?, y reconocido docente universitario, tanto de pregrado y posgrado, ¿no?, y muy amigo de la casa, para este evento, ¿no? Cabe mencionar que hemos tenido una gran acogida para este evento, por lo cual vamos además a transmitirlo a través de las redes del gremio XCOM y de la SUNAT, ¿no? Por favor, les pedimos tengan apagados sus micros y videos, ¿no? Y en caso que tengan seguramente alguna consulta o pregunta, por favor hacerla a través del chat. Sin más demoras, vamos a dar comienzo al webinar con las importantes palabras de Natalia Sandoval, jefe de atención al usuario, aduanero y liberaciones. Muchas gracias. Adelante, Natalia, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bueno, saludamos al señor Óscar Vázquez Nieva, presidente del sector logística del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima y a la institución que representa. También saludamos a nombre de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas a todos los asistentes a esta charla referida a las sanciones e infracciones aduaneras realizada en coordinación con el Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Acerca del tema, es importante conocer que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, es la entidad facultada para determinar infracciones y aplicar las sanciones previstas en la Ley General de Aduanas, de interés para importadores, exportadores y beneficiarios del régimen aduanero, de acuerdo con lo señalado en la tabla de sanciones. Al respecto también se contempla la clasificación de las infracciones según su gravedad, ya sea leve, grave o muy grave, e individualiza al infractor según su condición de operador de comercio exterior,
operador interviniente o tercero. Además, se precisan los supuestos de infracción y se fija la cuantía de las sanciones, desarrollando los lineamientos para su aplicación. A continuación, con ayuda del doctor Ollarse, veremos con mayor detenimiento este tema de gran importancia, como ya hemos mencionado, para el desarrollo de los diferentes regímenes aduaneros. Muchas gracias a todos por su presencia y seguimos contigo, Patricia. Muchas gracias a las autoridades de SUNAT y del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima por acompañarnos el día de hoy y brindarnos estas palabras de bienvenida. Para el desarrollo de la charla se encuentra con nosotros el doctor Javier Gustavo Ollarse Cruz, abogado, maestro en Derecho Civil y Comercial, especialista en negocios internacionales y gestión aduanera, Máster International Business por la Universidad Rey Juan Carlos de España, doctor en Educación, cuenta con destacada experiencia laboral y labor directiva en la Administración Aduanera SUNAT. Prestigiado catedrático en escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, asesor de tesis de posgrado, premiado como docente talento oro de la UPC, conferencista invitado por universidades, institutos de educación superior, gremios profesionales, empresariales, entidades públicas y diversos centros académicos. Miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Negocios Internacionales en varias entidades educativas, presidente y miembro jurado de sustentación de tesis en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Javier. Adelante. Muchas gracias, Patricia, por el pase y la presentación. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia programada para el día de hoy, agradeciéndoles a los participantes que tengan la oportunidad de participar, el que pudieran ir formulando sus interrogantes, sus preguntas, sus consultas a través del chat, ¿no?, que tenemos habilitado en esta opción, de modo que podamos ir absolviendo progresivamente cada una de sus preguntas durante el desarrollo de esta presentación. Empecemos entonces, sin más preámbulo, hablando del régimen de infracciones y sanciones aduaneras. Lo primero que debo mencionar es lo siguiente. Estoy convencido que más de uno de ustedes, quienes me siguen en la transmisión, cuando vieron el título de la conferencia, lo primero que se preguntaron es ¿y por qué la aduana sanciona tanto, ¿no? ¿Y por qué hay tantas multas, tanto comiso, tantas inmovilizaciones, incautaciones, tanto canal rojo? Muy bien. A manera de preámbulo, les debo mencionar que hoy, 26 de enero, se celebra en el planeta el Día Internacional de la Aduana, una fecha memorable instituida por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, desde Bruselas, Bélgica. Hoy es el Día Internacional de la Aduana, es el día en que todas las administraciones de aduanas del mundo hacemos una profunda reflexión sobre el rol que nos toca cumplir en cada uno de los estados y países donde venimos cumpliendo a cabalidad con nuestra misión. En lo que corresponde a la aduana peruana, la aduana del Perú tiene más años que la independencia de nuestra patria, porque como recordarán, la aduana peruana nació en la época del virreinato y durante todo este periodo ha cumplido con bastante eficiencia parte de sus funciones y roles que debe cumplir en un Estado de Derecho, donde impera la ley, la Constitución, el orden, el respeto a la autoridad, que es lo que debe primar en una nación civilizada, donde priman las leyes, donde todo lo que pretendemos como ciudadanos frente al Estado se hace en el marco de la ley, respetando el derecho de los demás, respetando la propiedad privada, la propiedad pública, respetando las leyes. Vivimos, luego del Bicentenario, una etapa de profunda reflexión y, por lo tanto, las aduanas hoy cumplen un rol protagónico. Durante la pandemia, facilitamos el comercio exterior para lograr que los productos, las mercancías, puedan ingresar a nuestro país y abastecernos de aquellos bienes indispensables para la subsistencia. Ustedes han sido testigos a través de los diferentes medios de comunicación del esfuerzo que hicieron las aduanas en el mundo para lograr abastecer de las vacunas a nuestro país, de manera que pudiéramos rápidamente combatir el COVID-19 con la inmunización adecuada.
Es más, hoy estamos en la etapa de la aplicación de las vacunas bivalentes. Todo ello forma parte de los esfuerzos que hacen las aduanas por facilitar el comercio. Pero eso no significa de ninguna manera que renunciemos a una labor primordial. La razón de ser de las aduanas, yo lo llamo casi el ADN de la aduana, es el control. Una aduana que no controla deja de ser aduana y se convierte en cualquier otra entidad pública. Las aduanas nacieron en el Perú y en el mundo para controlar. ¿Qué controlamos? El ingreso, salida y traslado de mercancías por las fronteras del Perú, entendiendo estas, las fronteras geográficas terrestres, las fronteras marítimas, puertos y las fronteras aéreas. Por eso tenemos una aduana aérea, tenemos aduanas marítimas, tenemos puestos de control fronterizos en los diferentes puntos del territorio de la República, y nos apena muchísimo que un grupo de vándalos y desadaptados hayan encontrado una forma de expresar de pronto su rechazo a algo que les parece que no es correcto, dañando la propiedad y dañando los centros de atención en frontera de la aduana. Con ello, lo único que han logrado es convertirnos en el mundo y vernos hacia el mundo como un país no civilizado y poniendo en riesgo la vida de valerosos aduaneros que, sin más escudo que la ley y la razón, protegen nuestras fronteras para lograr que el comercio en el Perú sea lícito, a lo que no les gusta a muchos, que impere la ley, el orden, el Estado de Derecho, la Constitución, nos guste o no nos guste. Somos una nación civilizada, desarrollada, donde no impera la ley del más fuerte, impera la ley. Y la aduana es una institución sólida. Tan es así que a lo largo y ancho del territorio de la República tenemos intendencias de aduana que hoy están de fiesta. Hoy es el Día Internacional de la Aduana, pero lo desarrollamos cumpliendo nuestro rol, cumpliendo nuestro papel. Y el papel es de control. Y el control aduanero se hace de manera previa, concurrente y posterior. La aduana combate los delitos aduaneros, como el contrabando, que curiosamente en su mayor volumen se produce por la zona sur del Perú, específicamente Puno. Okay. La defraudación de rentas de aduana, la receptación aduanera. Una vez me pregunté, y se lo traslado a ustedes, ¿a quién beneficia el que incendien y quemen la aduana de Puno? ¿A quién? Cuando ahí están los valerosos aduaneros que combaten el contrabando, que no le hace daño solamente al Estado peruano, sino a los empresarios formales, a los emprendedores que con RUC, cumpliendo con las leyes del Perú, cumpliendo su rol de contribuyentes y ciudadanos, aportan al desarrollo del país permanentemente, haciendo de esta una nación civilizada, desarrollada, progresista. En ese sentido, entonces, hoy que es el Día Internacional de la Aduana, para hablar de sanciones aduaneras, debemos decir que las sanciones aduaneras son un capítulo importante dentro de la función de control aduanero. En ese sentido, entonces, el control aduanero no puede ser un control de carácter arbitrario. Miren ustedes que el artículo 188 de la Ley General de Aduanas habla del principio de legalidad en lo que se refiere a sanciones. ¿Y qué significa el principio de legalidad? Para quienes no son abogados, como me ocurre conmigo, para quienes no son abogados. El principio de legalidad significa que para que un hecho la aduana lo califique como infracción y aplique una sanción, esa conducta debe estar expresamente señalada en la ley. Y hoy les voy a demostrar que así es. Que la Ley General de Aduanas, en los artículos 196, 197, 198, 199 y 200, ha establecido todo el régimen de infracciones y sanciones. De manera que hoy aplicamos el principio de legalidad. Y el límite, el tope que tienen los funcionarios de aduanas para aplicar la ley, cumplir con la ley, es que su interpretación de la norma debe hacerse bajo el principio de legalidad, no pudiendo interpretar de manera extensiva una norma para sancionar a un contribuyente. Eso no es posible.
no porque lo diga Javier Oyarce, sino porque así está establecido en el artículo 188 de la ley y en la norma octava del título preliminar del texto único ordenado del Código Tributario y asimismo en los principios del procedimiento sancionador establecidos en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y todas las normas que acabo de mencionar, miren, están también señaladas en la Constitución. La Constitución Política del Estado reconoce el principio de legalidad, que es el control que tiene el Estado para la aplicación de su jus puniendi, su capacidad de sancionar. Una Constitución que hoy quiere modificar y nadie sabe por qué. Sin embargo, tiene instituciones válidas, como el principio de legalidad, que es la garantía del correcto equilibrio que debe existir entre el ciudadano y el Estado. Entonces, las infracciones en materia aduanera se determinan de manera objetiva. ¿Qué significa de manera objetiva? Que la carga de la prueba tiene que estar en poder de la administración aduanera para determinar que una conducta constituye infracción y así está señalada en la ley. En consecuencia, para sancionar a un operador de comercio exterior u operador interviniente, hoy hemos aprendido que debe cumplirse dos principios: el principio de legalidad y el principio de la determinación objetiva de la infracción. Ahora bien, la tabla de sanciones, que es la que finalmente concentra, especifica y detalla todas las posibilidades de conductas sancionables, proviene del mandato expreso del artículo 191 de la Ley General de Aduanas, la cual indica que las sanciones se aplican de acuerdo con la tabla de sanciones aprobada por decreto supremo y se clasifican según su gravedad. Ya vamos a ver que hay sanciones leves, graves y muy graves. En la tabla de sanciones se individualiza el infractor, se señala en qué casos el infractor es el agente de aduana, el agente de carga, el importador, el exportador, el almacén, el transportista, la empresa de envío de entrega rápida. Todo eso se detalla en la tabla. Se especifica cuál es el supuesto de la infracción, se fija la cuantía de la sanción y se desarrollan las particularidades para su aplicación. Además, es importante tomar en cuenta el principio de aplicación inmediata de la ley. ¿Esto qué significa? Que las sanciones son aplicables a aquellas infracciones previstas en la ley, pero aquella norma que estuvo vigente en la fecha en que se cometió la infracción. O sea, yo no te puedo sancionar eligiendo qué sanción es la más fuerte o la más grave. Yo tengo que primero determinar el elemento tiempo. Y en el momento en que se cometió la infracción, debemos verificar qué norma aduanera se encontraba vigente. Y en ese sentido, se aplica la sanción en función a la vigencia de la norma durante la fecha en la que se cometió la infracción. ¿Y qué pasa si no es posible establecer cuándo se cometió la infracción? En la fecha en que la aduana lo detecta, ¿no? Hay casos en los cuales no es posible establecer cuándo se cometió una infracción porque no está vinculada a la numeración de una declaración. Pero entonces podemos nosotros determinar que hoy se cometió la infracción porque hoy la aduana lo detectó. Pasando a la tabla de sanciones entonces señala qué conductas son consideradas infracción, ¿no? En qué casos se aplican sanciones, y esta tabla se nutre de la Ley General de Aduanas con la modificatoria producida en el año 2018 con el decreto legislativo 1433, la tabla de sanciones que empezó a regir a partir del 2020 con sus modificatorias, y de manera complementaria aplicamos también las normas del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el texto único ordenado del Código Tributario en lo que resulte aplicable, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la tabla? 4 características fundamentales. Fija la cuantía de la sanción. Vamos a ver que en la tabla hay sanciones que están establecidas en base a la UIT, otras están en base al valor FOB de la mercancía, otras sanciones están en base al valor, al doble de los tributos dejados de pagar, y en otros casos también está la sanción de comiso, ¿ok? Se individualiza el infractor, se señala quién es el infractor frente a la ley, se especifican los supuestos en los cuales se considera una infracción y se desarrollan las particularidades para su aplicación.
Dicho esto, entonces, diremos nosotros que la tabla de sanciones trajo una novedad, que ya no lo es ahora, porque ya todo el mundo lo conoce, pero es importante señalar que la tabla de sanciones eliminó, ¿no? Eliminó para nosotros lo que le llamamos el régimen de incentivos, ¿ok? El régimen de incentivos ya no está vigente, quedó sin efecto con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1433. Lo que ahora está vigente es el régimen de gradualidad de sanciones aduaneras, ¿cierto? Que se van aprobando progresivamente en base a la facultad normativa que tiene la SUNAT y se actúan discrecionalmente o se ejercen discrecionalmente en base a las normas del Código Tributario. Un aspecto importante de la tabla es el desarrollo de el nuevo concepto de lo que debe significar el tratamiento de los hechos y circunstancias. Es decir, en algunos casos, dependiendo la conducta del infractor, la administración aduanera podría, ojo, hablo en condicional, podría dejar de aplicar sanciones, ¿no? En aquellos casos en los que se produzcan ciertos hechos y circunstancias que reduzcan su responsabilidad y su sanción. Y se aplica en base al decreto legislativo 1433 para todas las sanciones. Y además hay un capítulo bastante importante por desarrollar, que es el tema de la reincidencia. Asimismo, la tabla de sanciones adiciona supuestos no sancionables. Se dice que no es sancionable aquellos errores materiales, como son lo de transcripción o cálculo, que no tengan incidencia tributaria. Es decir, se trata de errores de tipeo, de transcripción de datos, que no van a significar un mayor pago de tributos. O sea, hablamos de errores materiales, ¿no? Error de transcripción, error de codificación. También están los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, que no son sancionables, o las fallas propias atribuibles a la SUNAT en sus sistemas informáticos. Del mismo modo, la modificatoria de la tabla de infracciones y sanciones nos trajo una novedad, ¿no? Que no se sancionan las 3 primeras infracciones leves cometidas en el año por un operador de comercio exterior que tenga categoría A, ¿no? Durante el año calendario. Las 3 primeras infracciones leves no se sancionan. La tabla de sanciones, entonces, resumiendo, ha derogado el régimen de incentivos desde el 31 de diciembre del 2019, pero ha mantenido el régimen de gradualidad de sanciones en base al artículo 195 de la Ley General de Aduanas y 166 del Código Tributario. Además, permite la discrecionalidad para aplicar sanciones, algo que lo hemos venido ejerciendo con acierto durante la pandemia. Mediante resolución de superintendencia se han dejado de aplicar sanciones para un periodo llamado de marcha blanca, ¿no? Es decir, de implementación de los cambios de muchos procedimientos. La aduana ha modificado N cantidad de procedimientos para migrar a la aduana digital desde el año 2020 hasta la fecha. Y para que no sea muy gravoso, se estableció una etapa de marcha blanca y bajo la facultad discrecional se aplicó un régimen de gradualidad para no aplicar sanciones, ¿ok? Durante un periodo corto de implementación. En lo que se refiere a los hechos y circunstancias para dejar de aplicar sanciones, nos vamos a referir a los lineamientos que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas. El reglamento de la Ley General de Aduanas señala que por resolución de superintendencia, la SUNAT va a establecer el detalle de cómo es que se van a aplicar este nuevo esquema de lineamientos para lo que son hechos y circunstancias que reduzcan las sanciones. Y ya se ha emitido una resolución de superintendencia, ¿no? Estableciendo en un anexo cuáles son las primeras infracciones que no se van a aplicar al 100% y que tendrán el beneficio de alguna reducción o eliminación de sanciones. Para lo cual, lo que nos señala el reglamento, debiera tomarse en cuenta la gravedad del daño o perjuicio económico que causa esa conducta, las circunstancias en las cuales se cometió la infracción, la categoría del operador de comercio exterior, la subsanación voluntaria, el impacto de la infracción en el control aduanero, la posibilidad de graduar la sanción, ver si es un operador económico autorizado y si es reincidente. En lo que sí
yo considero que sería subjetivo y no es recomendable colocarlo como criterio para reducir sanciones, es el tema de la intencionalidad de quien comete la infracción, porque es muy subjetivo y recuerden ustedes que la administración pública, especialmente la administración aduanera, debe aplicar criterios técnicos, objetivos, cuantificables para determinar infracciones y sanciones. La tabla de sanciones, entonces, fija la cuantía de la sanción. Hay sanciones que están establecidas en base a la UIT, otras en base al valor FOB, otras en base al valor de los tributos. La tabla de sanciones también individualiza al infractor en base a la Ley General de Aduanas. Hay infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior, que son los transportistas, agentes de carga, almacenes aduaneros, agentes de aduana o empresas de servicio de envío y entrega rápida. También hay infracciones atribuibles al operador interviniente, como lo es el importador, el exportador, el beneficiario de los regímenes aduaneros, el pasajero, puerto, aeropuerto, proveedor de precinto o laboratorio. Y también hay dos infracciones atribuibles a los terceros. ¿Ok? Recuerden que los sujetos de la obligación aduanera en este nuevo esquema de la ley son tres: operador de comercio exterior, operador interviniente y tercero. Y es así como la tabla lo ha desarrollado. La tabla también nos señala que hay sanciones que tienen cierto nivel de gravedad, ¿no? Hay sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. Entonces, de entrada, debe quedar claro que la tabla de sanciones fija la cuantía de la sanción, individualiza al infractor y establece su gravedad. Un poco entrando a detalle, una vez me preguntaron, doctor Oyarce, ¿y cómo sé yo si una infracción es grave o muy grave? Yo digo que hay un criterio y uno revisa la tabla y lo analiza, y el criterio está en función a la cuantía. Por ejemplo, si ustedes revisan todas las infracciones que son sancionables con el 10% de la UIT hasta media UIT, son consideradas leves. Y todas aquellas infracciones que están entre 1 a 2 UITs son sanciones graves. Y todas aquellas infracciones que van de 3 a 10 UITs, esas son muy graves. O sea, de entrada, eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Hay algo más que añadir? Claro, también se considera grave una infracción cuando el cálculo de la multa se hace en base a un porcentaje del valor FOB de la mercancía o el valor en aduanas. También es grave cuando la multa se aplica en base al doble de los tributos o recargos dejados de pagar o el doble de lo restituido indebidamente, ¿ok? O cuando es sanción de suspensión. Y es muy grave la sanción que se aplica sobre el valor FOB total de la mercancía hasta un máximo de 20 o 30 UITs, y la sanción de cancelación y comiso son considerados sanciones muy graves. Pasemos ahora a mencionarles que si alguna vez ustedes quieren un poco profundizar en el tema de infracciones y sanciones, deben saber algo que es muy básico, ¿no? Que no hay que revisar los más de 200 artículos que tiene la Ley General de Aduanas, ¿no? Basta con revisar 3 artículos. El artículo 197, que regula las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior. El artículo 198, que regula las infracciones atribuibles al operador interviniente. El artículo 199, que regula las infracciones atribuibles a los terceros. Y el artículo 200, que habla de las 14 supuestos del comiso. Sencillo, mire, fácil, 197 al 200. Hablemos de las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior. En la tabla se han agrupado en 6 grupos las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior. Como era de suponerse, hay infracciones vinculadas a las autorizaciones y licencias que obtienen los operadores de comercio exterior. Hay infracciones vinculadas a la transmisión del manifiesto o actos relacionados al ingreso y salida de mercancías, que se aplica fundamentalmente al transportista y al agente de carga internacional. Luego, en un tercer grupo están las infracciones vinculadas a las declaraciones aduaneras, y el rubro otra información establece aquellas infracciones que no calzan en ninguno de los 3 supuestos anteriores y que están vinculadas a información adicional que están obligados a presentar ante la aduana o que ha sido requerida por la autoridad aduanera. Luego, en un quinto grupo están las infracciones vinculadas al efectivo control aduanero y las infracciones vinculadas a la seguridad de la cadena logística. Ejemplo, en lo que se refiere a autorizaciones, si nos vamos a la tabla, van a ver ustedes, y esto quiero que sea un ejercicio permanente, revisen la tabla y van a descubrir
que gran parte del régimen de infracciones y sanciones están codificadas. Las infracciones están codificadas, ¿no? Con N1, N2, N3, P1, P2, P3, P4, P5, ¿no? Y para el tercero, T1, T2. O sea, todo tiene un código, ¿no? Y esta codificación hace que muchas de las infracciones caminen en parejas, en parejitas. O sea, va N1 con N2, N4 con N5, ¿no? ¿A qué se debe esa vinculación? A que la tabla, en su concepción, lo que busca es un régimen premial. Lo que en la tabla se ha establecido es un régimen premial. ¿Qué significa un régimen premial? Que si el infractor subsana la infracción antes de cualquier requerimiento o notificación formulada por la autoridad aduanera, inmediatamente va a acceder a una reducción en la multa, una rebaja importante en la multa. Reitero, la propia tabla, esto no es régimen incentivo, miren, la propia tabla en su desarrollo ya contiene especificaciones mediante los cuales ha establecido un régimen premial, premia al infractor que voluntariamente subsana la infracción y reduce, ¿no es cierto?, la multa si es que subsana antes de que la administración lo notifique o detecte la infracción. Ejemplo, en el caso del agente de aduana, se considera una infracción grave sancionable con una UIT si la autoridad aduanera detecta que este operador de comercio exterior no mantiene o no se ha adecuado a alguna de las condiciones vinculadas a la trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa o la trazabilidad de las operaciones o sus sistemas de calidad. Ahora, si es que la agencia de aduana subsana la infracción dentro del plazo que le fije la administración aduanera, entonces se convierte en un atenuante. Se reduce la infracción de una UIT a media UIT. ¿Hay algo más? Si el agente de aduana tiene un equipo de cumplimiento permanente de la ley que va verificando que no cometan infracciones y ha subsanado la infracción antes de cualquier notificación que le haga la aduana por esa infracción, se podría convertir en un eximente de sanción, liberación de sanción. Lo mismo ocurre con el almacén aduanero. Cuando la aduana detecta que no mantiene o no se ha adecuado alguna de las condiciones vinculadas al sistema de seguridad, que el almacén aduanero debe mantenerlo siempre vigilante, y la aduana lo detecta, la multa es grave, 2 UITs. Pero si subsana la infracción dentro del plazo que la aduana le fija, ya no aplicamos N4, sino N5, con un atenuante que reduce la infracción a una UIT, de 2 a 1. Ahora, si el almacén aduanero se dio cuenta a tiempo de que estaba fallando su sistema de seguridad y lo subsanó antes de que la aduana lo detecte, es un eximente responsable. Miren cómo la propia tabla en su concepción ha establecido un régimen premial. La propia tabla también establece 2 supuestos de suspensión y un solo supuesto de cancelación de autorización para el operador de comercio exterior. Los 2 supuestos de suspensión son los siguientes. Por no renovar la carta fianza, se suspende al operador de comercio exterior por el tiempo que demore en renovar la fianza. Si demora 24 horas, por 24 horas, un día queda suspendido. Si demora en renovar 15 días, por 15 días queda suspendido. O sea, depende del operador. Y el depósito flotante que ingresa o sale del país con carga sin autorización de la aduana tiene una suspensión de 6 meses. Y la cancelación a un operador de comercio exterior se produce cuando no registra movimiento en el año anterior. O sea, tuvo la autorización en el año 2021 para todo el 2022. Ya estamos a 26 de enero del 2023, revisamos y durante todo el año 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, no ha registrado ningún movimiento a su operador de comercio exterior. Automáticamente se le va a aplicar la cancelación, ¿no? La sanción de cancelación. El artículo 198 se refiere a las infracciones atribuibles a los operadores intervinientes. Y aquí tenemos 5 tipos de infracciones. Infracciones vinculadas al manifiesto y actos relacionados. Aquí se aplica al operador de base fija. Infracciones vinculadas a la declaración de aduanas. Infracciones vinculadas a otra información, al control aduanero y seguridad de la cadena logística. Aquí les he preparado a ustedes para que les sirva como referencia
aquellas infracciones con sanciones muy graves previstas en la ley, ¿no? Por ejemplo, se considera infracciones con sanciones muy graves presentar una declaración para el cual no se encuentre autorizado. La multa equivale al valor FOB hasta un máximo de 20 UITs, ¿no? Y esta es una infracción atribuible únicamente al operador de comercio exterior, ¿no? No al operador interviniente. Sin embargo, la infracción de impedir, obstaculizar o no facilitar las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización se sanciona con 3 UITs tanto al operador de comercio exterior como al operador interviniente, dependiendo quién de ellos fue el que cometió esta infracción. ¿Ok? Del mismo modo, el no someter las mercancías a control no intrusivo se sanciona con 3 UITs. No poner a disposición de la aduana sus instalaciones, infraestructura o equipos o medios logísticos para realizar las acciones de control. No garantizar el ingreso preferente de la autoridad aduanera a sus recintos, también se sanciona con 3 UITs. Retirar mercancías que no cuenten con levante o autorización de parte de la autoridad aduanera. La multa equivale al valor FOB hasta un máximo de 20 UITs. Noten ustedes que esta infracción se atribuye solamente al operador de comercio exterior. Luego, entregar o disponer mercancías sin contar con el levante o la autorización. No permitir a la aduana el acceso a sus sistemas informáticos. Detectar mercancía almacenada sin documentación sustentatoria, también se aplica solamente al almacén como operador de comercio exterior. No adoptar las medidas de seguridad dispuestas por la Administración Aduanera, no siempre que tenga incidencia. Esta infracción es atribuible tanto al operador de comercio exterior como al operador interviniente y se sanciona con el valor FOB de la mercancía. Y proveer precintos que no cumplan con los estándares aprobados por la aduana. Recuerden ustedes que hay un nuevo reglamento de precintos. Estos precintos deben tener un código único otorgado por la aduana, más un código QR, y deben cumplir el estándar de la norma ISO 17712H, el famoso precinto botella, ¿no? La multa equivale a 10 UITs y noten que solamente es atribuible al operador interviniente, es decir, al proveedor de precintos. Luego tenemos que el artículo 199 establece las 2 infracciones atribuibles a los terceros, ya sea por no proporcionar la información o documentación requerida por la aduana de manera veraz, ¿no? Completa, sin errores, sin enmendaduras, ¿no? Que sea confiable. Y la segunda infracción es por no comparecer ante la autoridad aduanera cada vez que sean requeridos. El artículo 200 habla de los 14 supuestos del comiso y hay 3 consideraciones aplicables a los operadores de comercio exterior que están vinculadas a que las 3 primeras infracciones leves aplicables a los operadores de comercio exterior con categoría A no son sancionables en el año calendario. Muy bien, dicho esto, a modo de primer bloque, primera parte, quiero compartir con ustedes algunos informes que se han ido emitiendo de parte de SUNAT sobre sanciones aduaneras. Sobre sanciones aduaneras se han ido emitiendo diversos informes y he cogido algunos, ¿no? Por ejemplo, hay un informe que me parece muy interesante que fue emitido en el año 2020, el famoso informe 102, para quienes están googleando y están buscando en la página web de SUNAT, van a encontrar que esto es verdad. Existe el informe 102-2020 SUNAT. Yo lo que comparto con ustedes siempre, por un tema de confiabilidad, es que los informes que narramos o exponemos ante ustedes están publicados en el portal de la SUNAT y por lo tanto son de público conocimiento. Es más, incluso les comento, si ustedes ingresan a la tabla de sanciones, van a ver que en cada uno de los códigos de la tabla de sanciones ya se encuentran vinculados el link con el informe emitido por el área legal, el área jurídica de aduanas, que analiza, que expresa una opinión respecto a cómo se debe aplicar esa sanción para los supuestos que establece cada informe o cada consulta que ha recibido la aduana. Entonces, una consulta que me parece interesante es, dado que hemos revisado que las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes están agrupados y que en ambos casos uno de los grupos está vinculado al rubro otra información, ¿a qué se refiere esto de otra información? En otras palabras, nos preguntaron,
¿En qué supuestos se configuran las infracciones descritas en el rubro otra información de la tabla de sanciones? ¿En qué supuestos? Para ello, es importante recordar que el artículo 197 de la Ley de Aduanas, cuando establece los grupos de infracciones, en el literal D habla de otra información. En cambio, en el artículo 198 de la ley, cuando hablamos de operador interviniente en la tabla, en el rubro C está también el rubro otra información. Cuando nos referimos a otra información, lo que estamos mencionando es que aquí se aplican las infracciones vinculadas en general a cualquier documentación o información sobre trámites aduaneros, pero que no calce de manera específica en los rubros anteriores. Me refiero a autorización, manifiestos y actos relacionados con ingreso y salida de mercancías o con la declaración de aduanas. A eso nos referimos cuando hablamos de otra información, ¿ok? Ejemplo, con ejemplo vamos a aprender, ¿no? Si por A o B se trata de un almacén que no ha cumplido con presentar correctamente la licencia de funcionamiento que amplíe una de las puertas que ha abierto en uno de los lados laterales del almacén, esta autorización o esta licencia no puede ser considerado como otra información porque está vinculada a las autorizaciones de los operadores de comercio exterior. ¿Se dan cuenta? Eso es otra información. Ahora, si por ejemplo nosotros decimos, este almacén debe comunicar la relación de las mercancías que cayeron en abandono legal en un determinado plazo y no se cumple con comunicar esa relación de mercancías, ahí podríamos estar hablando de otra información, porque todo lo que es abandono legal y esa obligación no está vinculada ni a autorización, ni a manifiestos, ni a la declaración de aduanas. Porque en abandono legal a lo mejor no hay declaración de aduanas numerada. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante identificar de qué manera se ha establecido este rubro de infracciones y sanciones. Entonces, de manera resumida, diremos que se aplica el rubro otra información cuando la conducta que se ha convertido en infracción se refiere a aquella vinculada en general a cualquier documentación o información sobre trámites aduaneros y que no calce en los rubros anteriores. A manera de ejemplo, revisando los informes que ha emitido la aduana, veremos que el área legal ha emitido informes que están vinculados a infracciones referidas al manifiesto de carga. Miren, todo lo que es manifiesto de carga está en los informes 48, 52, 83 y 160. Y ahí están las infracciones N11, N12, N13, N34, N35, N36, N60, N61, P05, P06. En cambio, las infracciones vinculadas a la transmisión de declaraciones de aduanas están en el informe 58 y se refiere, a manera de ejemplo, a las infracciones N20 y N21. En lo que se refiere al control aduanero, tenemos las infracciones P44 y P45 que tienen que ver con la obligatoriedad del despacho anticipado en importaciones. Y para ello hay tres informes, el informe 90, el informe 94 y el informe 100. Por ejemplo, de esa manera demostramos que en la tabla, para cada tipo o rubro de infracciones hay un código especial. Lo que no calza en control aduanero, en declaración o manifiesto, puede ser otra información sancionable. Luego, entonces, el informe 102-2020 señala que las infracciones N72 y N73 sancionan al operador de comercio exterior que no cumple con proporcionar, exhibir o transmitir en forma completa y sin errores otra información. Se entiende como otra información a la referida a cualquier documentación, dato o información aduanera no comprendido en los rubros de manifiestos, declaración y autorizaciones. Y, por ejemplo, se aplica mucho este rubro N72 y N73 en las acciones de control extraordinario, ¿no? En las fiscalizaciones que se hacen a las empresas, donde se le pide información contable, información comercial o bancaria, que no está vinculada a las declaraciones. ¿Ok? Ese es el rubro otra información. Luego, también nos preguntaron, mediante el informe 160-2020 SUNAT,
¿Qué sanción resulta aplicable al operador de comercio exterior u operador interviniente que no proporciona o no exhibe la información requerida durante el procedimiento de fiscalización? ¿Qué sanción? ¿Ok? O sea, hay un procedimiento de fiscalización abierto y el fiscalizador, el funcionario de aduana, le está pidiendo información, facturas, libros contables, reportes, documentos comerciales. ¿Qué sanción le aplicamos a este operador de comercio exterior u operador interviniente que no está proporcionando o no exhibe la información requerida durante un procedimiento de fiscalización? Es importante mencionar que hay una diferencia grande en la infracción establecida como N72 y N74, que es aplicable al operador de comercio exterior. ¿Y por qué decimos que hay una diferencia importante? Mire, pareciera que es lo mismo, pero no es así. Tenemos nosotros que en la tabla, si uno revisa el título de la infracción, pareciera que ambos dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En N72 se castiga cuando proporciona o exhibe parcialmente la información o documentación requerida. O sea, no está proporcionando la información o lo hace de manera parcial, incompleta. ¿Ok? Se aplica N72. Pero si cumple con presentar toda la información y la documentación que le piden, pero esa documentación no es veraz, no se ajusta a la verdad o no es auténtica, no es un documento original, se aplica la sanción N74. Entonces, aquel que se niega a proporcionar, exhibir o transmitir información, se le aplica la multa del 0.25 de la OIT. Pero si presenta información no veraz o presenta información que no es auténtica, la sanción equivale a una OIT y ya no es leve, es grave. Miren la diferencia. Luego, como ustedes están observando, N72 se aplica para aquellos operadores de comercio exterior, N72. Sin embargo, P76 y P78 se aplica para el operador interviniente. La misma conducta, pero en este caso aplicable al operador interviniente. Recuerden ustedes que por proporcionar o exhibir parcialmente la información o documentación requerida, la infracción es leve. Por proporcionar o exhibir información o documentación que no es veraz o auténtica, la infracción es grave. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, los términos documentación veraz o auténtica o documentación completa y sin errores están orientados para alguno de los procesos aduaneros como despacho, control posterior o hechos vinculados o no al fraude aduanero. ¿A qué se refiere el legislador en la tabla y en la ley de aduanas cuando reitera que la documentación y la información debe ser veraz, auténtica, completa y sin errores? En este informe emitido por el área legal de aduanas se señala que la referencia a información o documentación veraz se refiere a que debe expresar la verdad, ¿ok? Que debe ser información verídica, ¿ok? Verídica, que exprese la verdad. Y cuando decimos que es auténtica, significa que debe guardar identidad respecto a la fuente de información o documentación original. Es decir, información o documentación veraz tiene que ver con la verdad material. Información o documentación auténtica significa que debe ser idéntica a la información que está en una fuente de información real o en una documentación original. Y en todo caso, si es que esa información brindada a la aduana no fuera auténtica o veraz, nosotros por sede administrativa, como funcionarios de la administración, aplicamos la tabla de sanciones. Pero si tiene alguna connotación de índole penal, bueno, pues a través del procurador público de la SUNAT se determinará en un proceso en sede judicial la responsabilidad penal que corresponde. Luego, también hay otro informe que habla sobre el tercero, ¿no? Y nos preguntan si califica como tercero solo aquella persona que sea requerida
respecto a información asociada a un operador de comercio exterior o a un operador interviniente, o basta que dicha información se encuentre vinculada con la operativa aduanera. Es decir, lo que en el fondo nos están preguntando es, cuando se refieren al tercero para sancionarlo, la sanción tiene que ser solamente a la información asociada con una operación, con un operador de comercio exterior, operador interviniente con el que tiene relación comercial, o basta con que sea cualquier información vinculada a la operativa aduanera. Y para esto es importante mencionar que la tabla de infracciones y sanciones ha hecho el distingo, ¿no? De a quién llamamos operador de comercio exterior, a quién llamamos operador interviniente y a quién llamamos terceros. Es en vano repetir lo que ustedes están viendo, ¿ok? El listado de a quienes consideramos operador de comercio exterior, a quién consideramos operador interviniente. ¿Quién es el tercero? El que no califica ni como operador de comercio exterior ni operador interviniente, y aquel que se encuentre vinculado a la operatividad aduanera o a otra operación relacionada a esto. En consecuencia, al amparo del artículo 165 de la Ley General de Aduanas, que establece y desarrolla cómo se ejecuta la potestad aduanera. Ustedes saben que es aquella facultad que tiene la aduana para efecto de controlar el ingreso, salida y transporte o traslado de personas, mercancías y no de transporte por las fronteras del Perú, y también exigir el cumplimiento de la Ley General de Aduanas y las normas aduaneras. Lo que se establece en el artículo 165, inciso C, es que la administración aduanera, en el ejercicio de su potestad, puede disponer la ejecución de acciones de control antes, durante y después del despacho. Y estas acciones pueden ser, por ejemplo, requerirle a terceros el acceso a sus libros, documentos, archivos, soportes magnéticos, data informática, sistemas contables y cualquier otra información relacionada con las operaciones de comercio exterior. Y de requerir la comparecencia de terceros para que declaren ante aduanas. De otra manera, lo que respondemos es que el tercero va a ser requerido por la autoridad aduanera no solamente porque tenga una relación de tipo comercial o contractual con el operador de comercio exterior o el operador interviniente, sino porque se encuentra vinculado a cualquier acto de operatividad aduanera o a una operación relacionada con la operatividad aduanera, ¿no? Esa es la diferencia. Y por esa razón, para los terceros, la tabla de sanciones ha establecido las infracciones T01 y T02, ambas son consideradas infracciones leves. En ambos casos se aplica la multa de media UIT y son dos supuestos, ¿no? Por no proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera según corresponda. Y el segundo supuesto es por no comparecer ante la autoridad aduanera cada vez que sean requeridos. Pasemos a otra consulta, ¿no? En la cual se nos preguntó qué pasa con el drawback si es que el exportador se acogió a este beneficio respecto a una declaración de exportación que estuvo vigente cuando pidió el drawback, pero tiempo después de haber cobrado el drawback se le gaja la declaración. ¿Qué pasa con el drawback? Lo que se respondió por sentido común también es que el legajamiento de una declaración aduanera de exportación, por medio del cual se acogieron al régimen de restitución simplificada de hechos arancelarios, conlleva de manera inexorable a que también se deje sin efecto el beneficio del drawback, al carecer de amparo legal. Y obviamente ese acogimiento deviene indebido. Por lo tanto, no solamente se anula el drawback y el beneficiario debe reembolsar al Estado el monto que recibió del beneficio del drawback, sino se aplica una multa por acogimiento indebido. ¿Ok? Entonces, cuidado, si la razón de ser del drawback es que exista una exportación, si esa exportación se cae, se le gaja la declaración, se pierde el drawback. Lo mismo ocurre si es que se reimporta una mercancía. O sea, si yo exporté un producto y se reimporta, regresa al Perú, y se numera la declaración de reimportación, el sistema de aduanas inmediatamente verifica con qué declaración de exportación salió y le pide al beneficiario que devuelva primero el drawback para que pueda concederle el levante a la reimportación sin afectar al pago de aranceles. ¿Ok?
También se hizo una gran pregunta, ¿no?, vinculada al drawback, porque se recogía un poco la experiencia del pasado, ¿no? En el pasado se sancionaba en el drawback los errores en la transmisión de solicitudes, tanto los que tenían incidencia en la determinación del monto del beneficio, como también aquellas infracciones que no tuvieran incidencia, ¿no? En ambos casos se sancionaba. Una era una multa de 10% de la UIT y otra multa era mucho más fuerte, más grave, ¿ok? Y aquí se pregunta, ¿y si no tiene incidencia, se sanciona? Ahora, ¿y si tiene incidencia y no se ha cobrado el drawback, también se sanciona? Entonces, para estos efectos, nos remitimos al artículo 5 del reglamento del régimen de restitución simplificada de hechos arancelarios para señalar que para gozar de este beneficio se debe presentar ante la SUNAT una solicitud que tiene el carácter de declaración jurada, según el formato electrónico aprobado por la SUNAT, ¿no? Todos los exportadores hoy, con su RUC y su clave SOL, transmiten su solicitud de drawback sin ningún problema. Desde hace 8 años, 2014, fui testigo cuando se dio la inauguración al nuevo sistema drawback web. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ok? Y el procedimiento de esta PG07, que es el procedimiento del drawback, también señala que la solicitud debe ser registrada mediante el portal de la SUNAT utilizando los formatos electrónicos, y para eso el procedimiento tiene un instructivo en el anexo 1. Entonces, cuando revisamos la tabla, vemos que para el drawback hay 2 infracciones, el código P20 y el código P71. El código P20 castiga la transmisión de datos incorrectos o el no acreditar los requisitos y condiciones para acogerse al drawback cuando tenga incidencia en su determinación, ¿no?, con una multa equivalente al 50% del monto restituido indebidamente. Y también castiga con el doble del monto restituido indebidamente si es que existe sobrevaloración de mercancías o simulación de hechos para gozar el beneficio del drawback. En consecuencia, la conducta sancionada en el drawback es transmitir datos incorrectos en la solicitud del drawback o no acreditar los requisitos o condiciones para el acogimiento al beneficio, ¿no? Si tiene incidencia, la multa es el 50% del drawback cobrado. Y si hay casos de sobrevaloración o simulación de hechos para gozar de beneficio, la multa es el doble del monto restituido. Pero, ojo, si no tiene incidencia, si el error cometido en la solicitud no va a significar un mayor cobro del drawback, en ese caso, entonces, estamos nosotros frente a un supuesto no sancionado. Del mismo modo, si es que cometió la infracción, pero aún no ha cobrado el drawback, no se aprobó la transferencia o el abono en su cuenta corriente del beneficio y se anula la solicitud, tampoco es considerado infracción. ¿Ok? En base a este informe. Finalmente nos preguntaron si es que en las infracciones de tipo administrativo, la SUNAT, la aduana, aplica las reglas del procedimiento administrativo sancionador previstas en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y para estos efectos se tomó como referencia la sanción N6, ¿no?, que castiga al operador de comercio exterior cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene o no se ha adecuado al requisito de la presentación de la garantía que establece el artículo 17 del reglamento de la Ley General de Aduanas, salvo que subsane con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos o dentro del plazo establecido por la aduana. Y esta sanción tiene efecto hasta que regularice el requisito de presentación de la fianza. Muy bien, esta es una sanción de tipo administrativo que está regulado en el artículo 209 de la Ley General de Aduanas. Muy bien. Pero el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal previsto en esta norma. Y este procedimiento obliga primero a notificar al administrado, notificarle advirtiéndole los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir, la expresión de las sanciones que se le pudieran imponer y la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye esta competencia. Y se le concede el plazo de 5 días.
para que formule sus alegaciones o descargos. ¿Ok? Pasados los 5 días, recién se aplica la sanción en base al descargo que haya presentado. El que no haya presentado ningún sustento ni descargo no puede considerarse como un elemento de juicio en contrario a su situación como infractor. En ese sentido, entonces, la aduana aplica el procedimiento administrativo sancionador en lo que son sanciones de tipo administrativo, no las tributarias. Ahora, este mismo texto único ordenado también habla de actuaciones previas. ¿Qué son las actuaciones previas? Son aquellas gestiones de tipo administrativo que realiza la SUNAT para determinar con mayor exactitud los hechos susceptibles de motivar el inicio formal de un procedimiento sancionador. Entonces, frente a esta consulta, lo que se ha respondido con este informe es que para aplicar la sanción N6, la aduana aplica el procedimiento administrativo sancionador previsto en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que incluye la notificación al administrado de los cargos que se le imputan con información suficiente para que ejerza su derecho de defensa, y que las notificaciones o coordinaciones previas al inicio formal del procedimiento sancionador son de carácter voluntario, potestativo de la autoridad aduanera. Por lo tanto, su omisión no afecta o invalida el procedimiento sancionador. Dicho esto, entonces, y ciñéndonos al tiempo que nos asignaron para esta presentación, doy por concluida mi exposición, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada y renovándoles mis saludos a quienes me siguen en la transmisión por el Día Internacional de la Aduana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tan importante información que nos estás brindando el día de hoy. Pasaremos a responder las preguntas realizadas por nuestros usuarios. Ok, la primera señala, si los derechos dejados de pagar son mínimos, por ejemplo, una prima de seguro, ¿tendríamos que pagar igualmente el doble de los derechos dejados de pagar? Así sea, por ejemplo, $10. Aranzazu Hurtado Paz, agradezco tu pregunta. Efectivamente, yo empecé mi exposición señalando que aplicamos el principio de legalidad, ¿no es cierto? Si producto de una acción de control se determina que hay una incorrecta declaración de la prima de seguro y eso ha traído como consecuencia un incorrecto pago de tributos, la multa va a ser el doble de los tributos dejados de pagar. Ahora, si este monto resultante de la sanción es menor al 10% de la UIT, aplicamos lo que se denomina declaratoria de una deuda de recuperación onerosa, en cuyo caso la autoridad aduanera tiene la potestad de emitir un informe suspendiendo la aplicación de la sanción por no superar el 10% de la UIT. Pati, estás con el micro apagado. Hola. Gracias. Sí. Nos señala la siguiente pregunta. Las exoneraciones de 3 multas por año se da si la infracción se produce en el nuevo año o según el manifiesto. Por ejemplo, tengo un manifiesto que es del 2022, pero la transmisión y la solicitud de rectificación se da en el 2023. En el caso me corresponde una exoneración de multa, ¿podría acogerme? Agradezco a Yesenia Aranda por su pregunta. Efectivamente, cuando hablamos nosotros de el régimen de infracciones y sanciones, también al inicio de mi charla yo les comentaba que tenemos que aplicar la norma que estuvo vigente a la fecha en que se cometió la infracción.
Entonces, para el caso que tú refieres, lo que hay que determinar con precisión es cuándo se cometió la infracción. Y recordarás que en el tema del manifiesto hay plazos. El vencimiento del plazo, si se produjo en el 2022, la multa corresponde al 2022. Si el vencimiento del plazo se produjo en las primeras horas del 2023, la multa corresponde al año 2023. Muchas gracias. La siguiente pregunta señala, ¿existe una norma de discrecionalidad que rebajen las multas? A ver, específicamente respecto a la discrecionalidad y a la rebaja de multas, existe la resolución de superintendencia 185, si mi memoria no me falla, ¿ok? Que habla de varios supuestos de infracciones que se pueden rebajar, ¿ok? Incluso esta resolución de superintendencia, la que estoy mencionando, está vigente, ¿ok? Ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano y está vigente, de manera que mediante esta resolución de superintendencia, lo que hizo la aduana fue establecer algunos supuestos mediante los cuales no se aplican sanciones, ¿no? Me refiero a la resolución de superintendencia 185-2019 SUNAT. Ya está, ¿ves? Todavía nos funciona la memoria, gracias a Dios, ¿ya? La resolución de superintendencia 185-2019 SUNAT establece la forma, plazo y condiciones, ¿no?, en las cuales se debe aplicar este tipo de infracciones y sanciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta señala, si se pide una clasificación arancelaria de un producto con el cual pagamos 0 de ad valorem y luego una resolución de clasificación señala que paga 6%, ¿se debe pagar multas por las DANs que se han numerado anteriormente con ad valorem 0? A ver, cuando hablamos del régimen de infracciones y sanciones, por eso es muy importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Cada vez que hablamos nosotros del régimen de infracciones y sanciones, lo que debe existir es que la conducta que nosotros estamos sancionando calce perfectamente en el supuesto infraccional. No cabe interpretación extensiva de la norma, debe calzar perfectamente. Me voy a un ejemplo, ¿no? Ejemplo, el no transmitir la declaración bajo despacho anticipado siendo obligatoria para este importador, ¿ok? Porque es una mercancía que supera los $2.000, no es una mercancía restringida, no es una donación, o sea, no está en las excepciones. Entonces, el importador estuvo obligado a hacer despacho anticipado. Lo que va a ocurrir es que al no transmitir de manera anticipada y decide hacerlo de manera diferida, ya se configuró la infracción y es susceptible de una sanción. Lo que dice la tabla es, si la aduana te aplica la multa es 0.2 de la OIT. Si tú voluntariamente le dices a la aduana, sí, es verdad, tenía que haberlo hecho de manera anticipada, pero decidí hacerlo diferido por razones X, ¿no?, que son válidas también, no hay problema, pero por subsanar voluntariamente y pagar la multa se reduce a 0.10 de la OIT. El mismo criterio lógico se tiene que aplicar para el caso que tú mencionas. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si nos podría comentar un poco más sobre la multa N63 que señala no consignen o consignen erróneamente en la declaración los códigos aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta liquidación de tributos y recargos cuando correspondan. ¿En qué casos se aplicarían? Muy bien. Efectivamente, esa obligación de no consignar correctamente los códigos aprobados por la autoridad aduanera ha sido materia de algunos informes emitidos por el área legal de aduanas. Yo te puedo comentar lo siguiente. Esos códigos son de conocimiento público y casi obligatorio por parte de los operadores de comercio exterior, me refiero a los agentes de aduana, quienes están obligados a conocer dichos códigos. Tuvimos un caso, ¿no?, de un agente de aduana que transmitió una declaración
respecto a una mercancía cuyo TPN, Trato Preferencial Nacional, no estaba vigente y pretendió acogerse al mismo, ¿ok? Y no se había percatado de que ya no se encontraba vigente. Esta infracción se configura en el sentido de que el propio despachador, antes de transmitir la declaración, debió verificar en el portal de la SUNAT, donde está la lista completa de todos los códigos aprobados por la aduana, los TPN, tanto los vigentes como los derogados, todos están ahí, antes de transmitir la declaración, porque esa es su función, esa es su responsabilidad, ¿ok? Y trató de alguna forma de evadir la multa, señalando que es responsabilidad del cliente, el importador, el no haberle informado que ese código ya no estaba vigente, ¿no? Y eso no es correcto, eso no es cierto, ¿no? Porque finalmente el responsable de transmitir la declaración es el despachador, y por lo tanto, el no cumplir con transmitir correctamente la declaración a través de los formatos electrónicos aprobados por la aduana, y no consignarlos correctamente, y que esto a su vez también traiga un menor pago de tributos, comporta cierta gravedad, ¿no? Y por lo tanto es sancionado. Muchas gracias. La siguiente pregunta señala, dice, referente a las sanciones de tipo administrativo sancionador, donde se otorga 5 días, ¿se puede solicitar una prórroga de 5 días adicionales antes del vencimiento del plazo? En principio, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General no lo señala de manera expresa. Sin embargo, es importante mencionar que, y esto es de conocimiento público, existe la vigencia del artículo 138 de la Ley General de Aduanas, que habla de la suspensión de plazos, ¿no? Cuando por caso fortuito, fuerza mayor, que no sean imputables al propio administrado, se pueda solicitar pues la prórroga o ampliación de plazo, ¿no? También se puede invocar, pero en principio, si nos vamos de manera específica al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, diremos que es un único plazo. Muchas gracias. Debido al tiempo otorgado para esta charla, vamos a ir con la última pregunta. Dice, para generar las liquidaciones de cobranza por multas, ¿debe considerarse la UIT del año en vigencia o la del año en que se enumeró o regularizó la declaración? Muy buena pregunta. Para fines de determinar qué UIT está vigente para aplicar sanciones, se debe ser claro en señalar, y eso lo venimos viendo permanentemente al interior de la administración aduanera, que debe corresponder a la UIT que estuvo vigente en la fecha en que se cometió la infracción, la fecha en que se enumeró la declaración o la fecha en que se cometió la infracción. Esa UIT es la que sirve como base para el cálculo de la multa. Muchas gracias. Nos ha ingresado otra pregunta donde señala, si se solicita una liquidación de adeudo con expediente para pagar una multa y la aduana no la genera o la formula y en su lugar formula una resolución y liquidación de cobranza, ¿esto sería válido a pesar de haberlo solicitado previamente? Aquí es importante mencionar lo siguiente. Si la voluntad del usuario es pagar la multa acogiéndose a la discrecionalidad o la rebaja, ¿ok? Lo puede hacer vía una autoliquidación mediante su despachador de aduanas o lo puede solicitar por mesa de partes virtual de la SUNAT. Si ha realizado esa gestión, ya está registrada en el sistema. Lo que ocurra posteriormente como acto administrativo es revisable, ¿no? Y podría darse el caso que prime la voluntad del usuario si es que ha sido antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la autoridad aduanera para tener derecho a la gradualidad. Muchas gracias, Javier, por esta excelente exposición y por haber absuelto estas preguntas que han hecho nuestros usuarios. Cabe recordar que las preguntas relacionadas a temas o casos específicos que ya se estén dando en las diferentes intendencias de aduana a nivel nacional deben ser absueltas por estas mismas. A continuación, proyectaremos un video informativo de SUNAT. Adelante.
SUNAT informó que obtuvo un fallo favorable en última instancia en el proceso judicial que tiene con Telefónica del Perú. La Administración Tributaria defendió decididamente los intereses del Estado peruano ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Este resultado es consecuencia del trabajo técnico de la SUNAT en coordinación con la Procuraduría de la entidad. La resolución judicial obliga a Telefónica del Perú a pagar alrededor de 13.000 millones de soles. Los contribuyentes de la región La Libertad pueden hacer los pagos de sus obligaciones tributarias desde sus celulares o computadoras. Esto gracias a los nuevos canales habilitados sin el uso de la clave SOL. Solo deben ingresar a sunat.gov.pe para realizar el pago del impuesto a la renta, contribuciones a la ONP y e-Salud, así como los tributos administrados y recaudados por la SUNAT. Para acceder a este servicio solo se necesita utilizar el DNI. Recuerda que ahora desde SUNAT Virtual o el app SUNAT, con tu usuario y clave SOL, puedes generar tus reportes en línea, como reporte de ficha RUC, reporte tributario para terceros, reporte de rentas y retenciones, reporte de declaraciones y pagos, entre otros. Para garantizar su autenticidad, el servicio cuenta con firma digital, código URL y código QR. Tenga en cuenta que solo pueden generar 3 reportes por día. Más información ingresando a sunat.gov.pe. Más de 3.060 millones de dólares de operaciones comerciales de importación y exportación fueron tramitadas en La Libertad. Las mercancías más importadas fueron maíz amarillo, tortas de aceite de soya, aceite de petróleo, urea, entre otros. Los operadores de comercio exterior de La Libertad deben renovar sus garantías, lo que les permitirá contar con la autorización para realizar todas sus gestiones. Si tienes RUC y eres una persona natural o jurídica, recuerda que debes revisar con frecuencia tu buzón electrónico. Lo puedes hacer desde sunat.gov.pe o a través de los apps Emprender y Personas. Ingresando a tu buzón electrónico podrás acceder a información sobre tu situación tributaria, resoluciones de fraccionamiento y las alertas que recibes te permiten cumplir con tus obligaciones tributarias. En Loreto, fiscalizadores de insumos químicos intervinieron un camión con 560 kilogramos de hipoclorito de sodio y 2.5 toneladas de cloruro de sodio, sin permisos y documentos que sustenten su traslado. Este insumo fiscalizado es utilizado en la elaboración de drogas ilícitas. El tema de sanciones e infracciones aduaneras. Asimismo, agradecemos la participación de nuestros asistentes que se han conectado a través del Zoom, YouTube y a través de las redes sociales del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Recuerden que nuestros canales de atención se encuentran a su disposición los 365 días del año a través de las consultas del chat SUNAT, también a través de los demás canales virtuales, como contáctenos a través de nuestra central telefónica. Recuerden seguir privilegiando los canales de atención no presenciales. Los estamos viendo en pantalla. Para conocer más sobre nuestros eventos que la SUNAT y el Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima organizan, los invitamos a visitar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Antes de finalizar el evento, invitamos a todos los participantes conectados a través del Zoom a activar sus cámaras para una foto de estilo.